Es un economista de prestigio, es diputado nacional, integra la Unión Cívica Radical y en general tiene posturas razonables y prudentes. Estoy hablando de Martín Tetaz, que ya está en línea. Martín, muy buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta es obvia. Haceme un balance, tu primera impresión, cuáles fueron las luces y las sombras que viste del discurso del presidente Javier Milei. Hola Alfredo, ¿cómo estás? No sé si me escuchaste, pero te decía que lo obvio, lo primero que te tengo que preguntar. Tengo muchos problemas para recibirte, Alfredo, en el audio, pero voy a arrancar haciendo algunos comentarios de lo que escuché de la presentación del presidente. Esencialmente no hubo mucha información sobre el presupuesto. El presidente se plantó en la idea del equilibrio fiscal. Creo que esa idea es compartida por buena parte de la oposición constructiva, déjame llamarle, la misma oposición que le aprobó la ley bases al presidente, va a ver con buenos ojos un presupuesto equilibrado. De hecho, ofreció esa misma oposición votar para este año, un presupuesto equilibrado. El presidente eligió que no fuera así. Así que esa voluntad te garantizo que va a estar de buena parte de la oposición constructiva. Luego se refirió a que va a tener el presupuesto una regla de prohibición del financiamiento por parte del Banco Central. Ahí va a tener que el presidente ser muy claro porque hoy el Banco Central financia al Tesoro. De hecho, el Tesoro establece una serie de normas en encajes que son formados esos encajes con bonos del Tesoro, así que el Banco Central está metiendo al Tesoro y está ayudando a financiar al Tesoro con su política monetaria, y al mismo tiempo el Banco Central le giró utilidades al Tesoro este año, las utilidades que tuvo contables, por supuesto, pero se las giró en pesos contantes y sonantes y forman parte de los depósitos del Tesoro en el Banco Central. En el Banco Nación, en realidad. El Banco Central debió haber comprado dólares con esas utilidades y haberse capitalizado. Buena parte del riesgo país de casi 1.200 puntos que tenemos hoy depende de eso. Finalmente, déjame decirte, Alfredo, que el presidente se refirió a aumentos reales del 5% en jubilaciones, del 8% en educación y del 5% para discapacidad, que me parece que son, si bien no abundó mucho en detalle respecto de eso, son también aportes importantes de la presentación que hizo recién. Si realmente hay un crecimiento en términos reales de las partidas que son sensibles para discapacidad, de las partidas que son sensibles para educación y de las partidas que son sensibles para diputados, creo que tiene el presidente medio consenso del Congreso en el bolsillo, para decirlo de alguna manera, y él va a tener un apoyo del Congreso sin dudas para aprobar un presupuesto equilibrado con estos principios que aparecen acá. Insisto, creo que el Congreso, Alfredo, le va a pedir más precisiones para la regla esta de no financiamiento del Banco Central, porque francamente, si nos ponemos estrictos con la regla de financiamiento del Banco Central, buena parte de lo que hizo este año el Banco Central tendría que estar prohibido. Si va a estar prohibido por ley, yo voy a ser el primero en levantar la mano para aprobar eso. Creo que va a ser un golazo prohibir que vuelva a ocurrir lo que pasó este año, que el Banco Central suba los encajes y le diga a los bancos que puedan integrar esos encajes con bonos del Tesoro, o que directamente el Banco Central gire utilidades al Tesoro. Es un Banco Central que está quebrado, que tiene reservas negativas, que no está en condiciones de girar utilidades de ningún tipo al Tesoro, que debió haberlas usado para capitalizar el Banco Central comprando dólares. Es muy interesante lo que planteas. ¿Me escuchás ahora un poco mejor, Martín? Tengo un problema con el audio tremendo, Alfredo. Vos sabés que Bueno. te escucho, te estoy tratando de leer los labios. Y todavía no soy tan bueno en la lectura de labios. No, te decía que hubo dos elementos que tampoco dio demasiado detalle, pero habló de no solo discapacitados, jubilados, educación, sino que también dijo que va a haber una especie de fondo especial para las provincias. No nombró los ATN, pero dijo que va a haber un fondo especial para las provincias. ¿Eso crees que también es una demanda de los gobernadores? Dado que no tengo audio, Alfredo, no te puedo escuchar, lo dejo como un comentario tuyo.
Ojalá podamos continuar luego con un audio un poco mejor. Espero haberte dejado mi primera impresión respecto de la presentación del presidente. Insisto, poca especificidad respecto de los números, Claro. algún dato alentador en términos de los datos del presupuesto para educación y para jubilados y para discapacidad, pocas precisiones de cómo van a ser esas prohibiciones con el Banco Central, nada finalmente respecto de lo que iba supuestamente a estar, que el Fondo Monetario había pedido que hubiera algo sobre la reforma tributaria que tendría que hacer Argentina, no anunció nada el presidente y nada sobre el resto de las reformas. Hasta acá, sin audio, es lo máximo que puede hacer Alfredo. Está bien, ahora vamos a tratar de solucionarlo, Martín. Mientras tanto, te quiero mostrar, ya que no me escuchas bien, una placa que son la gran preocupación del mercado. Fíjate esta placa que te voy a mostrar ahora. El dólar, 1.475 cerró. Y el tema del riesgo país, podemos ver ahora el número del riesgo país, que tampoco es tan sencillo, 1.140, no pesos, está mal ahí, sino el porcentaje, 1.140 puntos. Es el más alto en 11 meses. Tal vez ahora me escuchaste y si no, lo que has visto en pantalla, contame la opinión respecto del dólar, es un tema clave, los mercados que van a ir a, cómo van a resolver los mercados, cómo van a procesar esto. Yo tengo una impresión y tengo una opinión. Yo creo que los mercados van a procesar bien porque ha sido una exposición prudente, moderada, aferrándose a los puntos económicos que el mercado y la sociedad democrática, republicana y capitalista plantea. No ha hecho ningún tipo de exabruptos ni ataques. Ha reconocido indirectamente, planteando lo que contaba Martín Tetaz, que un aumento de los fondos para los discapacitados, para los jubilados, para las universidades y un fondo especial para el tema de las provincias era un poco una de las grandes demandas que se expresaron negativamente para el gobierno en la última elección en la provincia de Buenos Aires. El discurso ha tenido el tono institucional, el tono de la prudencia que tuvo el domingo en la noche cuando reconoció la derrota, y creo que eso va a ser bienvenido. De hecho, Martín Tetaz, él le llamó: soy integrante de la oposición racional, no del kirchnerismo que quiere voltear todo. Y dijo que ese tipo de propuesta que ha hecho, mantener el equilibrio fiscal, va a ser apoyado por los legisladores del partido, del bloque al que pertenece, que es un sector importante de la Unión Cívica Radical. Pero vamos por otros temas, a la política, que tienen que ver con todo lo que ha ido pasando en los últimos días. Es el momento en que el presidente de la Nación, Javier Milei, le toma juramento al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Él hasta ahora ocupaba el segundo lugar, el segundo puesto, luego de Guillermo Franco. Ahí se están abrazando, ahí están los... Ahora, la gran pregunta de todo esto es: ¿cuál va a ser el poder real de negociación que va a tener Lisandro Catalán? Pero mientras tanto vamos tratando de ver quién es este nuevo ministro. Nació en San Miguel de Tucumán, de hecho estuvo en la provincia de Tucumán hace un par de días que la visitó Karina Milei. Es abogado, es político, asumió como ministro del Interior e insisto, fue durante mucho tiempo, ya antes del gobierno de Milei, cuando Guillermo Franco era funcionario del BID en el gobierno de Alberto Fernández, ya Lisandro Catalán era su segundo, era su mano derecha. Yo les decía recién que el tema de Catalán, de un ministro del Interior, el ministro del Interior es el que naturalmente habla con los gobernadores. Ya se reunió con 5 gobernadores, todos que tienen una mirada, yo diría, más positiva, que tienen una empatía mayor con el gobierno y que han sido aliados en muchas de las necesidades parlamentarias que tuvo el gobierno, pero sin una agenda. O sea, hubo esas reuniones, hubo una fotografía, hubo un primer acercamiento, pero no hay una agenda, no hay, tal vez con este presupuesto, ahora el ministro Catalán
tenga este instrumento que yo le estoy contando, este fondo para las provincias que no dio demasiados detalles el presidente, esta posibilidad de la obra pública concesionada que anticipó el presidente, que iba a haber crédito para los privados, para que los privados hicieran las obras y que van a ser controlados obviamente para evitar todo tipo de sobreprecio y de corrupción. Tal vez obra pública. Tal vez obra pública y tal vez lo que tiene que ver, básicamente con un fondo especial para ayudar a las provincias que necesitan, sin apelar a los ATN, tal vez esos sean los elementos de negociación, la posibilidad de establecer un diálogo fructífero, que los gobernadores empiecen a acercarse un poco más, que superen los viejos maltratos y que sus diputados o sus senadores, los que responden a ellos, le tiendan una mano en el Congreso de la Nación para hacer estas reformas fundamentales, reformas de fondo, que hoy no anunció, pero se sospecha que se mantienen fuertemente. Hace instantes, el presidente de la Nación, Javier Milei, decía esto. Buenas noches. Conforme a lo que dicta nuestra Constitución Nacional, esta noche estaremos enviando el proyecto de presupuesto de 2026 al Congreso de la Nación para su evaluación. Este presupuesto sostiene, al igual que el presupuesto enviado el año pasado, el equilibrio fiscal. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es, ni más ni menos, que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Sin embargo, esta solución tiene plazos de desarrollo largos, como cualquier solución verdadera. En ese recorrido, los éxitos que nuestro programa tuvo y sigue teniendo son parecidos a los cimientos en la construcción de un edificio. Son el primer paso necesario para desarrollar la obra. Son componentes esenciales, dado que sin los cimientos el edificio colapsa. Nosotros celebramos estos éxitos porque sabemos la importancia que tienen. Celebramos la baja sostenida de la inflación, la baja de la pobreza, la baja de los impuestos y la salida del cepo como grandes logros, porque efectivamente lo son. Pero también es cierto que durante estos 20 largos años muchísimos argentinos lo han perdido todo y les ha ido cada vez peor. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. Pero también quiero ser claro con una cosa. Cuando yo digo que el rumbo está fijado en piedra y que el equilibrio fiscal no se negocia, no lo digo por capricho o preferencia personal. Lo digo porque hacer lo que estamos haciendo es el único camino para que la Argentina salga de forma definitiva del ciclo del desencanto consecutivo en que vivimos hace décadas.
No hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y por ende el orden cambiario. Tenemos que entender de una vez y para siempre que hay una relación directa entre el orden fiscal, la baja del riesgo país, el crecimiento económico y la prosperidad. Todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron rotundamente. No debemos caer presos de falsos dilemas que nos quieren proponer. No es a través del déficit fiscal que atenderemos la necesidad de los más vulnerables. De hecho, ese remedio probó ser peor que la enfermedad. El camino del déficit fiscal financiado con emisión ya se probó y nos llevó al retorno de la inflación descontrolada y al estancamiento. El camino del déficit fiscal financiado con deuda ya se probó y nos llevó a heredar una deuda pública de 500.000 millones de dólares y una historia que nos ha mostrado como defolteadores seriales, motivo por el cual los mercados nos castigan, aún siendo uno de los 5 países en el mundo que tienen equilibrio fiscal. Es decir, todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía. Bueno, quedó bastante claro, ¿no? El eje central, la columna vertebral es el equilibrio fiscal. Dijo el presidente de la Nación que lo peor ya pasó, ofreció una información interesante en el sentido de que este presupuesto que presentó y que mañana lleva al Congreso de la Nación tiene partidas específicas para los sectores que más han sido perjudicados en los últimos tiempos. Estamos hablando de jubilados, discapacitados, sectores universitarios, y también dijo que había un fondo especial para las provincias para darle instrumentos y elementos a Guillermo Franco y a Catalán para que puedan sentarse a negociar con los gobernadores. Lo peor ya pasó, me parece que es una de las frases importantes, intentando refrescar, intentando actualizar esa esperanza y esa ilusión que a muchos sectores de clase media baja, incluso sectores populares que antes habían votado el peronismo, esa ilusión que había despertado el principio de año. Está prometiendo todavía un poco más de esfuerzo, de sacrificio, pero dice que es necesario. Se trata de la construcción de los cimientos de un edificio para que ese edificio no se derrumbe producto de darle a la maquinita y la inflación y el viva la pepa, sino que el orden fiscal, el equilibrio fiscal es la base del crecimiento de la Argentina, que dijo con un 5% de crecimiento del PBI, y si eso se mantiene durante el tiempo, Argentina va a llegar a lugares realmente importantes. Este ha sido un día importante desde el punto de vista periodístico, importante desde el punto de vista político, por eso hicimos este programa especial aquí en DNews, aquí en La Clave, así que espero que hayamos podido satisfacer todas las inquietudes, necesidades de información y de opinión que siempre los televidentes tienen. Le mando un gran abrazo y lo espero el próximo lunes aquí en La Clave, en DNews, a las 21 horas. Muchísimas gracias.